Mi novia de la infancia, Clara, tenía 2 amigas de la infancia. Yo era una de ellas. La otra acababa de transferirse a nuestra preparatoria. Estaba de pie frente a mí, con un pie apoyado casualmente en la silla vacía que me separaba de Clara, con una expresión de derecho en el rostro. Soy amigo de la infancia de Clara, anunció, como si fuera un título. ¿Ese asiento en el que estás? Debería ser mío. No levanté la vista de inmediato, concentrada en terminar el último problema de cálculo de mi hoja de ejercicios. Una vez escrito el último número con precisión, dejé el lápiz y finalmente lo miré a los ojos. Bien, dije con voz serena. Es tuyo. El día que fuimos a la estación de tren a recogerlo me pareció un extraño preludio a este momento. Su brazo se apoyaba en el de Clara con naturalidad mientras me observaba, frunciendo el ceño. ¿Por qué no viniste sola? ¿Quién es este tipo? Clara me miró con un destello indescifrable en los ojos, antes de sonreír radiantemente. ¿Él? Ah, es solo mi prometido. Dijo la frase con una risa juguetona, una broma de siempre entre nuestras familias. Pero eso no cambia nada para ti, añadió, dándole un codazo. Sigues siendo la persona más importante de mi corazón. Él se burló y le dio un suave puñetazo en el brazo. Oh, callé. Después de un rato más de juegos bruscos, finalmente lo tomó del brazo y lo guió hacia mí. Vamos. Leo se transfiere a nuestra clase el lunes, y entonces podré cuidar de ambos. Se rió para sí misma, una broma que Leo pareció entender al instante. Le dio un pequeño empujón, con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro. Fuera de aquí. ¿De verdad quieres tener a un tipo en cada brazo? Su mirada se posó en mí, su sonrisa se tensó ligeramente. Bajó la voz, lo justo para que lo oyera. Supongo que tu gusto ha decaído mucho desde que me fui. Frente al taxi que esperaba, el recién llegado, Leo, le murmuró algo. La expresión de Clara se tornó vacilante al volverse hacia mí. Ethan, como es la primera vez que Leo te conoce, podría resultar un poco extraño que se sienten juntos atrás. Su voz se fue apagando, sin necesidad de terminar la frase. Lo entendí. Sin decir palabra, abrí la puerta del copiloto y entré. Bien, pueden sentarse juntos atrás. Leo, visiblemente complacido, rodeó a Clara con el brazo y la condujo hacia la puerta trasera. Las damas primero, guapa. Además, no quiero quedarme aplastada en medio. Todo el viaje estuvo lleno de risas y chistes privados, una burbuja de historia compartida de la que yo no formaba parte. Fue solo cuando estábamos casi en su casa que Clara pareció recordar mi presencia y me presentó con retraso. Se llama Leo. ¿Recuerdas que fui a vivir con mi abuela una temporada cuando éramos niños? Nos conocimos entonces. Era el único chico del barrio, un completo desenfreno. Leo, teatralmente, le echó el brazo al cuello, fingiendo silenciarla. Oye, guapa, no le cuentes todos mis secretos a una forastera. El coche se llenó del sonido de las protestas fingidas de Clara y sus súplicas de clemencia. Fue entonces cuando caí en la cuenta de una verdad absoluta: había sido un viaje increíblemente tonto. Nunca debí haberla acompañado. Fue una completa pérdida de tiempo que podría haber dedicado a estudiar. Mientras me preparaba para salir de su entrada, me agarró la muñeca. No te vayas, Ethan. Esta noche hay una fiesta de bienvenida para Leo. Deberías venir también. Sabes que aparte de ti, ni siquiera me molestan los demás chicos. ¿Qué? Puedes hacerle compañía a Leo. Una ligera brisa vespertina mecía las hojas de los árboles y alborotaba el flequillo ligeramente largo de Leo, en su frente. En contra de mi buen juicio, mi determinación flaqueó. Pero en cuanto todos los de nuestra clase llegaron a la pequeña reunión, quedó claro que mi presencia era innecesaria. Leo era un tipo natural, conectaba sin esfuerzo con todos los chicos, hablando de videojuegos y deportes con naturalidad. Alguien dejó escapar un suspiro de admiración. Vaya, los 2 amigos de la infancia de Clara son realmente impresionantes. Leo se pavoneó ante la atención. Clara lleva años diciéndolo. Soy el chico más guapo que conoce. Ella gritó mientras él le tiraba del pelo juguetonamente. ¡Ay, ay, ay! El grupo a su alrededor estalló en carcajadas.
Yo era el único que estaba en la periferia, un satélite en una órbita extraña. Entendí la señal y salí en silencio. Clara salió ruidosamente al porche tras de mí. Ethan, solo me estaba divirtiendo con todos. No quise ignorarte. Mantuve la mirada fija en las farolas que había delante. Está bien. Solo voy a casa a practicar unos ejercicios. Dudó un buen rato, mordiéndose el labio. Entonces habló con cautela. Leo acaba de llegar a Northwood y su alojamiento aún no está completamente instalado, así que se quedará en mi casa un par de días. Asentí con calma. Parecía sorprendida por mi falta de reacción. ¿No estás enojada? Todos en nuestra clase sabían lo unidas que éramos Clara y yo. Nuestras familias incluso habían hecho bromas divertidas al respecto durante la cena. ¿Por qué no nos comprometemos algún día con los niños? Todos podemos ser una gran familia feliz. Los adultos se rieron, y Clara me miró con ojos brillantes. Desde ese día, estuvo siempre a mi lado, incluso en este viaje a la estación. Ella fue quien me rogó que dejara de estudiar sin parar y la acompañara. Me dio pistas una tras otra. ¿Y si otro tipo me engaña cuando no estás cerca para protegerme? Vamos, Ethan. Sabes que eres quien más me gusta. No puedo ni imaginarme lo feliz que sería si pudieras venir conmigo. De repente, me di cuenta de que ser bondadoso es una especie de aflicción. Desde dentro de la casa, alguien gritó el nombre de Clara. Ella miró hacia atrás con expresión ansiosa. Leo estaba de pie en la puerta, sonriendo. ¿Ves? Te lo dije. Solo tengo que llamarla por su nombre y Clara volverá corriendo, esté donde esté. Alguien se rió a carcajadas. ¿Qué pasa con todo eso del novio sustituto, Clara? Eres realmente única. Una oleada de risas estalló detrás de mí. Abrí la puerta principal y me fui. Anoté mentalmente que me había equivocado en 2 ejercicios de práctica ese día. La próxima vez que los viera, me aseguraría de prestar más atención a mi trabajo. El lunes llegué a la escuela antes de lo habitual. Justo cuando había terminado la mitad de un examen de práctica, Clara irrumpió en el aula. Se dirigió directamente a mi escritorio, con el rostro destrozado. ¿Por qué no me esperaste esta mañana? Estaba realmente confundido. ¿No estabas con Leo? Su expresión se desvaneció por un segundo. No es que 3 personas no puedan ir juntas a la escuela. Te esperamos mucho tiempo esta mañana antes de darnos cuenta de que ya te habías ido. Asentí. Mi error. Su ira pareció suavizarse un poco. Antes de que pudiera sentarse, añadí, de ahora en adelante, no tienen que esperarme. Se quedó paralizada, con la mano suspendida sobre la silla. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí, agaché la cabeza y volví a concentrarme en el problema que estaba resolviendo a medias en mi borrador. De repente, una exclamación recorrió el aula. ¡Guau, qué guapo y genial! Junto al podio de profesores, al frente del aula, Leo lucía una camiseta de diseño y una sonrisa amplia y encantadora. Hola a todos. Mi uniforme aún no ha llegado, así que tengo que usar mi ropa habitual por ahora. Me guiñó un ojo y pareció dejar a la mitad de las chicas de la sala sin aliento. Con la cabeza bien alta, caminó directo hacia mi escritorio. Soy amigo de la infancia de Clara, declaró en voz alta. Este asiento, señaló el mío, se supone que es mío. Toda la clase se quedó en silencio, el aire cargado de expectación. Cuando terminé el último trazo de mi ecuación, me tomé un momento antes de levantar la vista. Claro, es tuyo. Leo estaba visiblemente aturdido. Clara se inclinó, siseando en voz baja. Lucha contra el por ello. ¿No puedes responderle, Ethan? ¿Te pide tu asiento y se lo das sin más? Mi confusión era genuina. ¿No es tu amigo de la infancia? Al instante, las palabras murieron en los labios de Clara. Tuve que mover todas mis pertenencias al asiento vacío de la primera fila antes de que llegara la profesora. Tenía muchos libros, así que tuve que ir 2 veces. Al principio, ni siquiera debía sentarme junto a Clara. Ella era quien insistía en no entender las lecciones y me rogaba que la ayudara con sus tareas.
Como nuestros padres eran amigos cercanos, había aceptado un cambio de asiento temporal. Ahora, de vuelta en mi lugar asignado, sentía una profunda satisfacción. Un estudiante destacado pertenecía allí de todas formas. La primera fila era excelente. La pizarra se veía despejada, y si había algún problema que no entendía, el profesor podía ver la confusión en mis ojos al instante. El único inconveniente real era el polvo de tiza. Después de borrar la pizarra, una fina capa ya se había depositado sobre mi hoja de trabajo. Mientras la sacudía para limpiarla, Clara golpeó de repente el borrador contra el podio. Una nube de polvo rosa se elevó en el aire, refractando la luz de la mañana. Era tan espeso que tenías que taparte la nariz solo para respirar. Fruncí el ceño. Clara, ¿lo hiciste a propósito? Juntó las manos con fuerza, con una mueca de desprecio en el rostro. La primera fila es donde se calma todo el polvo. Te dije antes que mi puesto es el mejor de toda la clase. Qué lástima que hayas decidido cederlo. Me giré en mi asiento y miré hacia el fondo del salón, a Leo, que ya estaba rodeado por un grupo de chicas que lo adoraban. Alcé la voz para que se oyera. ¿No dijiste que Leo era el número 1 en tu corazón? Le cedí mi asiento. ¿Por qué no te alegras? Efectivamente, la charla de la última fila cesó. Leo giró la cabeza hacia nosotros. Clara entró en pánico al instante. Ethan, ¿de qué hablas? ¿Estás loco? Tiré mi libro de preparación de golpe sobre el escritorio, levantando otra nubecita de polvo blanco. En matemáticas, una función tiene un único punto cero. ¿Lo entiendes, verdad? ¿O de verdad necesitabas que estuviéramos a ambos a tu lado? Leo ya se acercaba, acelerando el paso. ¿Qué quiere decir con eso?, tartamudeó Clara, incapaz de formar una frase coherente. Tomé un pañuelo de la caja de mi nuevo compañero de escritorio y comencé a limpiarlo. Mentalmente, intentaba recordar dónde había dejado exactamente el último problema. Sonó el timbre, anunciando el comienzo de la clase. Mi compañera de escritorio, Sofía, regresó a su asiento, y le expliqué con cierta torpeza: perdón, tenía prisa y te cogí un pañuelo. Te compraré un paquete nuevo después de clase. Me miró fijamente un momento. Luego, una expresión pensativa cruzó su rostro. No tienes que reemplazarlos. Sus ojos recorrieron el difícil problema a medio resolver en mi hoja de cálculo. Qué forma tan ingeniosa de dibujar la línea auxiliar. ¿Podrías dedicarme un tiempo para explicarme los últimos ejercicios de matemáticas? A cambio, puedo ayudarte con tu pronunciación en inglés. La reconocí entonces. Era Sofía, la delegada de la clase de inglés y una asidua a las reuniones del equipo de matemáticas. Dar clases particulares a menudo permitía profundizar la comprensión del material. Esa era también mi mentalidad cuando ayudaba a Clara. La diferencia era que Clara nunca escuchaba mis explicaciones. La oferta de Sofía era mutuamente beneficiosa. Tras considerarla durante 3 segundos, asentí. De acuerdo. De repente, apareció un mensaje en el chat grupal de la clase. Alguien, desde el fondo del aula, nos había tomado una foto a Sofía y a mí desde atrás. El ángulo era engañoso, pues parecía que estábamos sentadas muy juntas. Así que Ethan no se movió por culpa del otro tipo. Obviamente es voluble y está intentando aprovecharse de las circunstancias. Clara, ¿en serio? ¿Ni siquiera puedes controlar a tus novios? La persona borró el mensaje rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. El aula estaba en silencio, pero todos miraban disimuladamente sus teléfonos. Cuando levantaron la vista, todas las miradas estaban puestas en nosotros. Sofía escribió lentamente un signo de interrogación en el chat. ¿Acaso este nuevo estudiante está montando todo este drama? ¿Planea solicitar plaza en el departamento de teatro? Alguien cerca rió disimuladamente. Leo se puso rojo como un tomate. ¿Entonces los delegados de la clase pueden unirse y acosar a los nuevos estudiantes? Sus ojos se veían un poco llorosos, como si le hubieran hecho un gran daño. Sus dedos se aferraron a la manga del uniforme escolar de Clara. Clara, me están atacando en grupo. Sofía levantó la vista del teléfono y soltó un suave «¿Esto cuenta como acoso?»
Y cuando estabas difundiendo rumores y calumniando a tu antiguo compañero de clase, eso contaba como acoso. Entonces abrió la galería de fotos de su teléfono con naturalidad. Y, de hecho, tomé una captura de pantalla. Podemos pedirle a nuestro tutor que nos ayude a analizar la situación. Clara frunció el ceño. Oye, Sofía, eres una chica. No te sienta bien ser tan agresiva con tus palabras. Dale un respiro. Cuanto más hablaba, más caótica se volvía la situación. Los pasos de la profesora ya resonaban en el pasillo. Al ver que Clara estaba a punto de perder los estribos por completo, puse cara seria. La evidencia está ahí, ¿y sigues intentando minimizarla? ¿De verdad quieres armar un escándalo en la escuela para que todos tengan que dar testimonio de quién es el número uno en tu corazón? Se quedó paralizada, y una extraña expresión de alegría cruzó su rostro. La profesora abrió la puerta y la atención de todos se desvió hacia el frente de la clase. Una voz masculina murmuró detrás de mí. Seamos realistas, solo está celoso. Solo cambió de asiento para obtener una reacción de Clara. Durante una pausa en la clase del profesor, escribí, lo siento, en un papel borrador y se lo acerqué a Sofía. Me miró con curiosidad. La punta de su bolígrafo trazó una línea fina y sutil bajo las palabras. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo? Pero sabía que Leo estaba difundiendo rumores porque ahora estaba sentada aquí. Parecía leerme la mente. No eres tú quien debería disculparse. Concéntrate en tu trabajo. Su letra era pulcra y firme. La frustración que se acumulaba en mi pecho se alivió extrañamente con sus sencillas palabras. Respiré hondo y volví a centrar mi atención en la fórmula de la pizarra. Durante la sala de estudio de la tarde, Sofía se acercó. ¿No debería trazarse la línea auxiliar para este problema desde aquí? Si conectas BD, puedes construir este triángulo rectángulo. Seguí su dedo hasta el diagrama en mi papel, justo cuando un fuerte golpe al fondo del aula me interrumpió la concentración. Clara se levantó de golpe de su asiento, pálida de ira. Luis, ¿van a parar alguna vez? Toda la clase se quedó en silencio. La tiza del profesor se detuvo a media frase. Clara, ¿qué haces? Parecía no oírlo, con la voz tensa por la rabia contenida. Ethan, ¿van a parar alguna vez? La voz de Sofía era fría. Estamos discutiendo un problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Necesitas estar tan cerca para discutir un problema? Leo se burló desde su asiento, con la intención perfectamente clara. Estaba echando leña al fuego en silencio. Miré directamente a Clara. Si crees que estamos hablando demasiado alto, puedes pedirle al profesor que te cambie de asiento o simplemente decirle a tu número uno que se calle. Su risa no es menos profunda que nuestra conversación. Leo se quedó atónito. ¿Qué? ¿Por qué me metes en esto? Clara reaccionó como si le hubieran pisado la cola. ¿Por qué lo metes en esto? Hablo de ustedes dos. ¿Y de nosotros? Sofía no se echó atrás. Estamos teniendo una conversación normal con nuestro compañero de escritorio sobre tareas escolares. ¿Necesitamos tu permiso? ¿En qué calidad nos preguntas? ¿Como su novia de la infancia? Negué con la cabeza suavemente. No lo es. El profesor golpeó el podio con la mano. Todos, silencio. Clara, siéntate. Si interrumpes la clase una vez más, te voy a sacar. Clara se quedó allí, obstinadamente, con los labios apretados. Luego se sentó bruscamente, las patas de la silla volvieron a chirriar contra el suelo. Durante el resto de la clase, un sistema de baja presión permaneció suspendido al fondo del aula. Sentía un par de ojos clavándose en mi espalda. Sofía guardó silencio un momento y luego me pasó una nueva nota. ¿Estás bien? Le respondí, sigamos resolviendo el problema. En cuanto sonó la campana final, Clara se acercó y bloqueó mi escritorio. Tenemos que hablar, dijo con frialdad. ¿Hay algo que necesites discutir lejos de tu número uno? No la miré, intentando pasar junto a ella hacia el pasillo. Me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Me dolió. Ethan siseó, con la voz llena de ira y frustración. ¿Tienes que ser tan pasivo-agresivo?
¿Todo esto es porque Leo está aquí? Sofía se levantó, con la mirada fría. Suéltalo. Clara la ignoró, mirándome solo a mí. Solo quiero saber qué estás haciendo ahora mismo. ¿Sentada con alguien, charlando tranquilamente? ¿Lo haces a propósito para que te vea? Sonaba como si me estuviera acusando, como si yo fuera la que hubiera cometido un grave error. Clara, él quería el asiento. Se lo di. ¿Te arrepientes de esa decisión ahora? ¿O crees que debería haberme quedado en silencio donde estaba, esperando a que me prestaras atención de vez en cuando, incluso teniendo a alguien más a tu lado? Intenté soltarme, pero su agarre solo se afianzó. ¿A qué te refieres con orbitar a tu alrededor? Estuvimos de acuerdo. Su tono se tornó urgente. Acordamos ir juntos a UCLA. La forma en que te comportas ahora. ¿Cómo te comportas? ¿Te impide tener uno en cada brazo? Tú. Su rostro se sonrojó, ahogado por mis palabras. Leo se acercó con una sonrisa divertida. Oye, no pelees, preciosa. Solo está molesto por estar rodeado de gente de dudosa reputación. Miró fijamente a Sofía, sin entender su significado. Sofía soltó una risa fría. Desde luego, no puedo competir contigo. Eres un verdadero impedimento para los estudios de la gente. Me distraje por un segundo. Eso rimaba bastante bien. Los estudiantes a nuestro alrededor susurraban entre ellos. Clara no pudo soportar la vergüenza y soltó, ¿es solo porque tiene buenas notas? ¿Por eso no podías esperar a cambiar de asiento? Nunca supe que eras así. Retiré la mano con todas mis fuerzas. Una clara marca roja me rodeaba la muñeca. Clara, volverme la espalda hará que todos olviden lo que acabas de hacer. ¿Qué acaba de pasar? Tu mejor amiga me echó del asiento. ¿Crees que nuestros compañeros no tienen memoria? El brazo de Leo rodeaba el hombro de Clara con naturalidad. Vamos, hombre. Es solo un asiento. No seas tan mezquino. No se trata del asiento, dije, con creciente enfado. Estaban interrumpiendo seriamente mi capacidad de estudio. Él quería el asiento y se lo di. ¿Podrías dejar de molestarme para que pueda volver a mi trabajo? De verdad que no quiero involucrarme en tu pequeño drama romántico infantil. Leo interrumpió. Vaya, qué bonito. Mira cómo lo has consentido. Clara parecía haber encontrado una vía de escape y suavizó el tono. Leo solo bromeaba. Nunca antes eras tan mezquino. ¿Por qué estás tan sensible ahora? Aún flotaba polvo de tiza en el aire del alboroto anterior. Hablar con gente que se niega a entender es una experiencia realmente asfixiante. Tienes razón. Soy mezquina, asentí. Tan mezquina como para perder el tiempo dándote clases particulares. Tan mezquina como para ir corriendo al aeropuerto a recoger a alguien solo porque me lo pediste. Y tan mezquina como para quedarme en una fiesta estúpida. Clara, ¿te has parado a pensar por qué no era así antes? Se quedó atónita. Porque antes, continué, no tenía que quedarme ahí parada como una idiota viéndolo reír y coquetear, y no me interrumpían el estudio una y otra vez. No. Parecía recordar algo y palideció un poco. Estudiando, no es que no puedas dedicarle un poco de tiempo. Además, no es que tuvieras que sentarte con Sofía. Sus palabras me hicieron reír, un sonido breve y sin humor. ¿Entonces quieres unirte a nosotros? ¿Puedes siquiera seguir mi ritmo? ¿Puedes entender los complejos problemas que estoy explicando? La miré de arriba abajo, luego a la expresión congelada en el rostro de Leo. ¿O solo crees que si le muestras un poco de favoritismo, me pondré triste, celosa y volveré a dar vueltas a tu alrededor como antes, solo para demostrarles a todos lo importante que eres? Los labios de Clara se movieron, sus ojos frenéticos, pero no pudo decir ni una sola palabra. La respuesta estaba escrita en su rostro. Había acertado. Una enorme oleada de agotamiento me invadió. Me agaché, saqué el cuaderno que había recopilado durante incontables horas, el que contenía todos los puntos clave y estrategias de resolución de problemas detallados solo para ella. Y justo delante de ella, sin dudarlo un instante, el grueso cuaderno se partió limpiamente por la mitad. Ethan, jadeó,
intentando arrebatármelo de las manos. Lo rasgué una y otra vez hasta que no quedó más que un montón de papel. Luego, tiré los pedazos a la papelera junto a mi escritorio. Clara, dije, mirándola fijamente a los ojos, cada palabra clara como el cristal. Toma tu número 1 y aléjate de mí. ¿Tu sueño de UCLA? Puedes llegar solo. Terminamos. Después de eso, no miré su rostro pálido ni presté atención al silencio sepulcral que se había apoderado de la sala ni a la expresión de asombro de Leo. Simplemente me di la vuelta, volví a sentarme y abrí un nuevo examen de práctica. El timbre del colegio sonó justo a tiempo. Sofía, disimuladamente, me hizo un gesto con el pulgar por debajo del escritorio. Nuevo compañero de escritorio, eres una leyenda. El timbre de la última clase del día liberó la energía inquieta que había estado acumulando. Preparé mi mochila. Clara se acercó arrastrando los pies, golpeando suavemente el borde de mi escritorio. ¿Caminar juntos a casa? El sonido de mi cremallera al cerrarse fue nítido y definitivo. Me colgué la mochila al hombro y salí del aula sin mirarla. Se quedó paralizada un segundo, pero inmediatamente agarró su mochila y me siguió, alcanzándome en unos pasos rápidos. Lo de hoy me equivoqué. No debería haberte dicho esas cosas, pero Leo, así es su personalidad. Es ruidoso y desconsiderado, pero no tiene malas intenciones. El pasillo estaba lleno de ruido con los estudiantes que volvían a casa. Su explicación fue absorbida por la multitud, y luego resurgió. Ya sabes, acaba de llegar y no está familiarizado con muchas cosas. Tenía que cuidarlo con mucho cuidado. Intentó leer mi expresión, pero mi rostro no delataba nada. Pero somos los que siempre hemos estado juntos, ¿verdad? No paré de caminar, con la mirada fija en la multitud que salía por la puerta principal. Se puso un poco nerviosa y agarró la correa de mi mochila, pero la esquivé con destreza. Ese cuaderno. Se le cortó la respiración. Te compraré uno nuevo mañana. ¿Podrías recalcarme los puntos clave de nuevo, por favor? Esta vez te prometo que te escucharé. Seguiré lo que me enseñes. No hace falta, dije con calma. Deja que Leo lo haga por ti. Creció contigo. Debería entenderte mejor. Su rostro palideció. No me refería a eso. Lo del primer y segundo puesto fue solo una broma para complacerlo. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Yo no. Finalmente me detuve y la miré. Clara, cuando digo que terminamos, terminamos. El cuaderno está terminado, la tutoría está terminada, y lo de ir y volver de la escuela juntos está terminado. Parecía como si la hubieran clavado en el suelo, con la cara palideciendo y volviéndose verde. ¿Será por el asiento? ¿O por Leo? Parecía incapaz de comprender la situación, su voz estaba teñida de una amargura dolida. Te dije que venía antes de que llegara. Era solo un asiento. ¿De verdad es para tanto? Iré a hablar con Leo y le diré que te lo devuelva, ¿vale? Intentó suavizar la voz, añadiendo un toque de nostalgia. ¿No te acuerdas? Cuando empezamos la prepa, cambiaban de asiento en clase, y yo fui quien le rogué a la maestra que nos juntara. Le prometí a tu mamá que te cuidaría en la escuela, que me aseguraría de que pudieras estudiar tranquila y que nadie te molestara. ¿Me oíste? Sus ojos estaban fijos en los míos. Acordamos que tengo que cuidarte. ¿Clara? La miré fijamente, viendo claramente el pánico crecer en sus ojos. La persona que interrumpe mis estudios, me hace perder el tiempo y ahora mismo se interpone en mi camino y me impide ir a casa a hacer mi trabajo. ¿Quién es exactamente? Su sonrisa se congeló en su rostro. Detrás de ella, se oyeron los pasos de Leo corriendo. Clara, ¿por qué corres tan rápido? Clara se detuvo instintivamente, distrayéndose. No volví a mirarla y me dirigí hacia la puerta de la escuela. Volvió a la realidad y me persiguió de nuevo. Esta vez no mencionó el cuaderno ni la tutoría, simplemente me siguió en silencio, medio paso detrás de mí. El ambiente era tenso e incómodo. Ya casi estábamos en casa. Finalmente, se deshizo de la precaución y me bloqueó el paso una vez más. Ese cuaderno, ¿qué esfuerzo le dedicaste? Mañana compraré uno nuevo.
¿podrías corregirlo una vez más? Por favor. Como aquella vez en primer año cuando me fue mal en el examen de física, me ayudaste así de fácil. La esperanza se encendió en sus ojos. Tu madre incluso dijo entonces que solo se necesita una estudiante tonta como yo para obligarte a explicarlas cosas con más claridad, que a ti también te hacía bien. Nos ayudábamos mutuamente, ¿verdad? Sacó a relucir el viejo chiste entre nuestros padres. El aire nocturno era un poco frío, lo que hacía que todo se sintiera excepcionalmente despejado. Clara, te ayudé con la condición de que tuviera energía extra y que estuvieras dispuesta a escuchar. Ahora mismo, ninguna de las dos cosas es cierta. Vi cómo la luz en sus ojos se desvanecía al instante. Sigues perdiendo muchísimos puntos en problemas básicos, y las preguntas más difíciles no se pueden resolver con un solo cuaderno. En tu estado actual, no mereces un cuaderno en el que haya puesto todo mi corazón. Los músculos de sus mejillas se tensaron de repente. En cuanto a si me hacía bien, solté una risita sombría. Tienes razón, lo hizo. Me ayudó a comprender completamente que cada minuto extra desperdiciado en interacciones sociales sin sentido es un crimen contra mi propio futuro. Una voz alegre me interrumpió. Selina, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Te alcancé. Leo actuó como si acabara de notar mi presencia. Su mirada se dirigió de Clara a mí, hasta posarse finalmente en su rostro. Soltó una risita. ¿Qué te pasa? ¿Estás desanimada? Le dio un codazo a Clara. ¿Te disculpaste con tu querido Ethan? Clara movió los labios, pero no emitió ningún sonido. A Leo no pareció importarle. Extendió la mano con extrema naturalidad y le limpió una mancha de tierra de la frente. Muy bien, vámonos. Naturalmente, agarró la muñeca de Clara. Nos peleamos por la consola esta noche. Ah, y tu mamá dijo que el aire acondicionado de mi habitación está roto, así que tengo que dormir en tu piso esta noche. Prometiste compartir tu manta. El aire se congeló. La expresión de Clara cambió drásticamente. Intentó taparle la boca, pero él balbuceó. ¿Cuál es el problema? Solo está durmiendo en el suelo. Es un buen estudiante. Ya ni siquiera se sienta contigo. No es que le importe. Clara parecía como si se le hubieran agotado las fuerzas. Se dejó arrastrar. Me quedé allí de pie, viendo cómo sus dos figuras, prácticamente pegadas, desaparecían por la esquina. La farola alargaba mi sombra, solitaria. Respiré hondo, el aire frío me llenó los pulmones y me quitó el estancamiento. Así es, pensé. En el camino hacia adelante en la vida, siempre hay que deshacerse de algo. Al día siguiente, me desperté aún más temprano. La luz de la mañana era tenue cuando entré al aula, que estaba llena de algunos estudiantes internos, con la cabeza ya hundida en sus libros. Extendí mi hoja de ejercicios y el suave rasgueo de mi bolígrafo sobre el papel se convirtió en el sonido de fondo más relajante que puedas imaginar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que una sombra me cubriera. Sofía dejó su mochila en el suelo, su voz estaba ligeramente ronca por el sueño. ¿Tan temprano? Sí. No levanté la vista, mi pluma no se detuvo. Se sentó, sacó su libro de vocabulario de inglés y no dijo ni una palabra más. Un silencio cómodo y productivo se extendió entre nosotros. El pasillo se volvió cada vez más ruidoso. El sonido de pasos y risas venía de lejos y se acercaba. Leo estaba prácticamente colgado del brazo de Clara mientras ella lo arrastraba y lo arrastraba hasta el aula. Oye, más despacio. Tengo el cordón desatado. Átalo tú. ¡Qué malcriada eres! El tono de Clara era impaciente, pero aún así redujo el paso. Levantó la vista, dirigiendo inconscientemente su mirada hacia mi asiento. Cuando vio que ya estaba allí y a Sofía sentada a mi lado, su expresión se endureció. Leo siguió su mirada y se burló. ¡Qué espectáculo! Durante todo el día de clases, sentí una mirada a mis espaldas, una chispa inextinguible. No me giré ni una vez. Durante nuestra discusión de física, la profesora nos dijo que formáramos grupos con los que estaban sentados cerca. Desde la última fila se oyó la voz emocionada de Leo. Clara, rápido. Somos un equipo.
Naturalmente, formaba parte del grupo con Sofía. Nos dividimos las tareas rápidamente y trabajamos con gran eficiencia. Durante un descanso de nuestra conversación, vi a Clara acercarse a mí varias veces, pero Leo la apartó con fuerza. ¿Qué estás mirando? Este problema es difícil. Date prisa y piensa. Estaba claramente distraída, girando el bolígrafo entre los dedos sin parar. El tercer examen de prueba estaba programado para la semana siguiente. Un coro de gemidos llenó el aula. Leo le dio un codazo a Clara en la espalda con el capuchón de su bolígrafo. Oye, preciosa, esta vez cuento contigo. Tienes que meterme entre los 30 mejores. Clara murmuró una respuesta confusa. Cuando sonó la campana, estaba organizando mis notas cuando Clara se acercó arrastrando los pies. ¿Ethan? No dejé lo que estaba haciendo. Ese examen de prueba del miércoles, dijo con voz seca. ¿Cómo vas estudiando? Cerré mi cuaderno y me levanté, pensando en ir a buscar agua del refrigerador. Me bloqueó el pasillo, con un tono un poco más urgente. Ese cuaderno. ¿Podrías remarcarme los puntos clave de nuevo o podría estudiar contigo? Igual que antes. Sentí la botella de agua fría en la mano. La miré. Sus ojos estaban llenos de súplica y un atisbo de esperanza velada, como si mi leve asentimiento fuera un regalo que aceptaría con gratitud antes de regresar a su antiguo lugar. Mi voz era tranquila y firme. Deja de venir a mí. Su rostro palideció mortalmente en un instante. Ya. Ya vine a disculparme. Me di la vuelta y me alejé. Llené un vaso de agua y se lo di a Sofía. Te toca darme clases particulares. Los resultados salieron rápido. La lista de clasificación estaba publicada en el lugar más visible del pasillo. Primer puesto, Sofía. Segundo puesto, yo. La diferencia de puntuación fue mínima. El nombre de Clara colgaba precariamente en la sección media-baja, unos puestos más abajo que su último resultado. Leo estaba aún más abajo en la lista. Se necesitaba paciencia para encontrar su nombre. Durante el descanso, una multitud se reunió alrededor de la lista de clasificación. Al pasar, oí la voz de Leo alzada. ¿Qué examen tan malo? ¿Por qué eran tan difíciles las preguntas? Clara, tú también estás fallando. Prometiste que me llevarías. Clara no dijo ni una palabra, con el rostro sombrío mientras miraba mi nombre en la lista. Pasé de largo sin cambiar de expresión. Durante la clase de matemáticas, estábamos repasando el examen. El último problema era muy difícil. Solo Sofía y yo, de toda la clase, lo habíamos resuelto correctamente. La profesora me llamó. Ethan, tu razonamiento sobre este problema fue muy claro. Ven y explica tu solución a la clase. Me puse de pie. Desde la última fila se oyó una risita contenida. Leo se tapó la boca. Ups, no quise hacer eso. El aula se quedó en silencio por un momento. Clara de repente le tiró del brazo y siseó, basta. Ya me había dado la vuelta. Ignoré ese nivel de provocación infantil, caminé directo al podio y tomé una tiza. El polvo blanco cayó suavemente mientras los pasos y fórmulas claros llenaban gradualmente la pizarra. Entre el público se oyeron algunos suspiros de comprensión. El profesor asintió satisfecho. Muy bien. Puedes volver a tu asiento. Mientras caminaba de regreso, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Tiene problemas. No te enojes. Lo siento. Apagué la pantalla como si no la hubiera visto. ¿De qué sirve una disculpa? Una disculpa tardía es más ligera que el polvo de tiza. El tiempo parecía detenerse, acelerándose entre un torbellino de innumerables exámenes y cuentas regresivas. Sofía y yo nos convertimos en un equipo cada vez más sincronizado. Ya no nos limitábamos a explicarnos los problemas. Empezamos a hacernos preguntas sobre literatura clásica, a hacernos preguntas directas sobre ensayos en inglés y a usar los términos más breves posibles para comunicar nuestras complejas estrategias de resolución de problemas. La eficiencia fue asombrosa. Clara parecía intentar recomponerse varias veces, pero Leo siempre la interrumpía de una forma u otra.
La arrastraba para quejarse de lo difíciles que eran los ejercicios, la molestaba para que fuera a comprar algo de comer después de clase o simplemente le arrebataba el bolígrafo cuando intentaba leer. La frustración en su rostro se hacía cada vez más evidente. De vez en cuando, ella lo atacaba. ¿Puedes callarte un segundo? Leo se quedaba atónito, pero luego gritaba aún más fuerte. Clara, ¿me estás gritando? Nunca solías ser así. ¡Qué frase tan familiar! Unas cuantas veces después de eso, vi a Clara rendirse y dejar caer los libros de golpe, derrotada. Viéndolo todo, me sentí como si estuviera viendo una obra torpe y mal interpretada. La cuenta regresiva para los exámenes de admisión se volvió roja y deslumbrante. 30. El ambiente en el aula se volvió increíblemente tenso. Incluso los estudiantes más alborotadores se calmaron considerablemente. Leo también sentía la presión y a veces se calmaba. Pero la mayor parte del tiempo, estaba aferrado a Clara, quejándose. ¿Qué vamos a hacer, preciosa? Mis padres me matarán si me va mal. Tienes que ayudarme. Clara guardó silencio, con ojeras y una profunda confusión. Hasta que un día, después de clase, cuando casi todos se habían ido, Clara volvió a mi escritorio. ¿Ethan, tiene que ser así? ¿Cómo terminamos así? La punta de mi bolígrafo se detuvo. Finalmente la miré. Había perdido algo de peso y la confianza que antes tenía en su expresión había desaparecido. Reemplazado por un profundo agotamiento por haber sido arrastrado en tantas direcciones diferentes, dije, tú eres quien eligió este camino. Yo. Se quedó sin palabras, con una expresión de dolor en su rostro. Simplemente. Sentí que Leo acababa de llegar y no podía ignorarlo. No pensé. Ella no pensó que me lo tomaría tan en serio, y no pensó que me iría. Lo sabía. Estaba pálida y no podía hablar. Sonreí levemente. Disfrutabas de la emoción y la atención que te brindaba, pero no estabas dispuesta a renunciar a la estabilidad y la ayuda académica que yo te brindaba. En este mundo no se puede tener todo a la vez. Tú fuiste quien tomó la decisión en esta pregunta de opción múltiple. La respuesta se reveló hace mucho tiempo. Dio un paso adelante con entusiasmo. Ya lo sé. Solo dame una oportunidad más. Después de los exámenes, podemos. No. Me levanté y me puse la mochila. No mires atrás. Ambos tenemos que seguir adelante. Su cuerpo se estremeció violentamente. La luz de sus ojos se desvaneció poco a poco, dejando solo una grisácea opacidad. Al final del pasillo, Sofía estaba apoyada contra la pared, esperando. ¿Llegas tarde? Sí, tuve que sacar la basura. Bajando las escaleras a mi lado, de repente me preguntó, ¿confianza? ¿Te sientes bien? ¿Dónde piensas aplicar? Lo pensé un momento. Quiero aspirar a una de las mejores universidades. Bueno, lo entiendo. Los últimos días. El tiempo se comprimía como una esponja. A veces oía sus voces desde una esquina del pasillo. Clara, ¿cómo resuelves este problema? Dímelo. Leo se estaba poniendo ansioso. Yo tampoco lo sé. ¿No podrías intentar pensar por ti mismo por una vez? Yo también estoy estresado. ¿Por qué me gritas? Si no hubieras estado tan ocupado con... ¿Estaría tan despistado ahora mismo? Mi culpa. Leo, sé razonable. ¿Quién me sacaba a jugar todos los días? ¿Quién era? La discusión se acababa de golpe cada vez que pasaba. Cuando Clara me veía, su expresión se complicaba muchísimo. Leo me fulminaba con la mirada, con los ojos rojos. Yo hacía como si no los viera. La verdad es que ya habíamos llegado a una encrucijada antes incluso de ser adultos. La secundaria era una de ellas. Los exámenes de ingreso a la universidad eran los más importantes. Su mundo ya no tenía nada que ver con el mío, y yo tenía un objetivo claro y definido, un lugar en esa universidad de primer nivel. El día de los exámenes, hacía un tiempo espléndido. La puerta de la escuela estaba llena de padres y alumnos ansiosos. Revisé mi boleto de admisión y mi papelería una última vez. Respiré hondo y me preparé para entrar al aula de exámenes. Ethan,
Me detuve. Clara estaba parada no muy lejos de mí. Parecía que tenía 1000 cosas que decir, pero al final, solo logró pronunciar 2 palabras secas. Buena suerte. Asentí. ¿Tú también? Movió los labios un par de veces, pero finalmente sus hombros se hundieron en los pies. Sí. En cuanto me di la vuelta y me metí entre la multitud, creí oírla decir, en voz muy baja, lo siento. Pasaron 2 días en un instante. Al entregar el último examen, la luz del sol era tan brillante que casi cegaba. La multitud estalló al instante en una cacofonía de sonidos. Aplausos, lágrimas, discusiones sobre las respuestas. Era como una película a todo volumen. Sofía se abrió paso entre la multitud, con los ojos brillantes. ¿El último gran problema, qué línea auxiliar usaste? Conectaba el punto C con el punto medio de EF, respondí. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Igual. Los días de espera por los resultados se sintieron incluso más largos que los 3 años de estudio. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una biblioteca y mis días se llenaban del aroma de libros antiguos y silencio. El día que se publicaron las partituras, todavía estaba en la biblioteca, organizando los estantes. Mi teléfono empezó a vibrar descontroladamente en mi bolsillo. La primera llamada fue de mi tutor, con la voz tan emocionada que se distorsionaba. Entre los 10 mejores del estado, Ethan. Entre los 10 mejores del estado en ciencias. Eres el orgullo de nuestra escuela. Entonces llegó un mensaje de Sofía, breve y conciso. ¿Noveno? ¿Tú? Respondí, séptimo. Me respondió con un emoji de carita feliz. Como era de esperar. Luego llegaron llamadas y mensajes de mis padres, familiares y compañeros de clase. Mi teléfono se calentó tanto que parecía que se iba a derretir. Entre todas las felicitaciones, un mensaje de texto permanecía en silencio en mi bandeja de entrada de un número que había borrado hacía tiempo, pero que aún reconocía. Felicidades. Un momento después, entró otro. Lo siento. Mi dedo se quedó flotando sobre la pantalla un instante. Luego, con calma, deslicé el dedo hacia la izquierda y borré la conversación. Todo había vuelto a su sitio. El día que salí de casa era una mañana brillante y despejada. Mis padres insistieron en despedirme en la estación de tren, mimándome todo el camino. Los escuché con paciencia, con el corazón lleno de ilusión por una nueva vida y una sutil punzada de tristeza por la partida, aunque no reconocible. El andén estaba repleto de gente, lleno de lágrimas en los ojos. Mis padres me atendieron un buen rato antes de irse, con los ojos rojos, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Yo arrastraba mi maleta, a punto de subir al tren. ¿Ethan? Una voz familiar, clara y agradable, llegó detrás de mí. Sofía estaba de pie a unos pasos de mí. Me miró sin asombro, como si acabara de llegar para un largo viaje que habíamos planeado juntos. Qué gusto verte por aquí, dije, con una sonrisa en las comisuras de los labios. Se acercó, con una leve sonrisa en su voz. Sí, qué casualidad, debe ser el destino. El sentimiento es mutuo. Sonó el anuncio de la estación, instando a los pasajeros a subir. Nos miramos y sonreímos, sin más palabras. Miró mi maleta, un poco pesada, y dijo entre risas, vamos, nuevo compañero. Bueno. Supe después que Clara y Leo acabaron en colegios públicos comunes. Sus universidades estaban muy alejadas, y parecía que no pudieron continuar su historia principal como alguien hubiera deseado. Poco después de su primer año, los tibios sentimientos nacidos de la dependencia y la costumbre se habían desvanecido, desgastados por la distancia y la realidad. La luz del sol se filtraba a través de la enorme cúpula de cristal de la estación. Extendía nuestras sombras, fusionándolas, apuntando hacia el futuro. El tren rugió al alejarse del andén, y el familiar paisaje urbano se reflejó en la ventana. Un nuevo capítulo comenzaba lentamente.